suscriba, agradeciéndole una vez más que esté a disposición de esta comisión. Gracias. Muchas gracias, presidente. Señorías, a raíz de la petición de comparecencia en esta comisión, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hemos ajustado el calendario de nuestros informes para que justamente hoy publicamos, y lo que les voy a presentar es el resumen, la esencia de esos informes, los informes preceptivos que establece nuestra ley sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado, en los artículos correspondientes, y sobre los presupuestos iniciales de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Al haber integrado todos estos informes, eso nos posibilita hacer una evaluación, y por ahí voy a empezar, del cumplimiento de las reglas fiscales y singularmente del objetivo de estabilidad del conjunto de las administraciones públicas, que es el objetivo vinculante a nivel del marco europeo de disciplina fiscal. En ese sentido voy a empezar justo por ahí, y el primer hito es evaluar el cuadro macroeconómico. Como saben, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, además, tiene que evaluar los cuadros macroeconómicos que el Gobierno va realizando, tanto para el programa de estabilidad, que conoceremos en unos días y que también vamos a evaluar, como los procesos presupuestarios. Y aquí lo que tienen ustedes es un resumen en esa transparencia a su derecha de nuestra evaluación, que es más extensa, pero aquí en un resumen lo que les traemos a colación es ese punto negro que aparece en la transparencia, es el Producto Interior Bruto del cuadro macroeconómico, el empleo y después la proyección del Gobierno sobre el IPC y sobre la remuneración de asalariados. Como ven ustedes, hay una barra, que esa barrita es la proyección, digamos, la banda de referencia que la AIREF utiliza para evaluar las proyecciones económicas del Gobierno. Nosotros pensamos que esa es la forma de hacerlo. Sinceramente, los economistas no podemos aportarles a ustedes grandes certezas, y por eso lo más que podemos dar son rangos. Aunque hay que poner puntos centrales en las proyecciones, realmente la incertidumbre es considerable. Bueno, como ven ustedes, nosotros hemos calificado las proyecciones del Gobierno que sustentan los presupuestos, que subyacen a las proyecciones de los presupuestos, como conservadoras. La proyección de crecimiento está en el límite de la parte baja de la banda, la de empleo más o menos está en el centro de nuestra banda, y después también son, digamos, conservadoras las proyecciones sobre los precios y los salarios, sobre todo los precios. Pensamos nosotros que la dinámica de precios es algo más fuerte de la que aparece en los presupuestos, de tal forma que está en el límite inferior de nuestro rango, y en remuneración de asalariado está ya más tendente al centro. Eso nos ha llevado a aportar el aval preceptivo. Saben ustedes que desde el Fiscal Compact las proyecciones macroeconómicas que hace un Gobierno tienen que llevar el aval de la autoridad independiente antes de ser enviadas a las autoridades europeas. El segundo elemento que nos parece importante y que está también vinculado a la situación macro es la orientación agregada de la política fiscal. De nuevo, nosotros lo calculamos en rango, porque realmente es difícil estimar lo que es la posición estructural de una economía en términos puntuales, y lo mejor que podemos hacer es aportar rangos de incertidumbre sobre dónde puede moverse esa evaluación de lo que llamaríamos la orientación de la política fiscal. ¿Y qué podemos decir sobre esto? Si ven, yo creo que esto ya lo presenté la otra vez, hasta el 16, y aquí añadimos nuestra estimación del 17. Si miramos los últimos 4 años, vemos que ese rango que nosotros estimamos sobre la orientación de la política fiscal, es decir, si es expansiva o es neutral o contractiva desde el punto de vista de su aportación al desenvolvimiento económico, casi todos los últimos 4 años está tocando el 0, por lo tanto, es compatible con considerar la política neutral. Es compatible con neutral. Si quisiéramos sacarle un poquito más de punta, yo esto lo haría con contención, no muy seguro, y miráramos los rangos donde están situados, diríamos que en el año 16 la política fiscal ha sido ligeramente expansiva, y el
tipo, digamos, el presupuesto y las proyecciones fiscales y económicas contenidas en todos los presupuestos del conjunto de administraciones públicas para el año 17 nos llevaría a una política neutral o quizá ligeramente expansiva, pero con matices. Es decir, también podría alguien decir que la política está siendo globalmente neutral en todo este periodo. Así es como yo creo que hay que entender estos indicadores. A continuación, me parece que tengo que ir para es que me maneje con esto. A partir de aquí, la primera valoración que queremos hacer es del saldo del conjunto de administraciones públicas. Esto lo hacemos por agregación de los análisis que hacemos de los 4 subsectores y, a su vez, en cada subsector con mayor nivel de desagregación. Por ejemplo, pues en la seguridad social miramos lo que es el sistema, pero también otros fondos de la seguridad social. En el caso de las comunidades evaluamos las 17 comunidades y en el caso de los ayuntamientos estamos mirando 17 ayuntamientos y creo que 4 diputaciones con más detalle. Ya más recientemente lo estamos haciendo así. Con todo ese análisis que lo tienen los informes que se publican hoy, quien esté interesado lo puede mirar con un nivel de detalle muy grande a nivel de cada administración, pero con ese análisis la conclusión general es que el objetivo del 3,1% es factible, pero es un objetivo ambicioso. Es decir, ¿y cómo evaluamos nosotros esto? Pues de nuevo, como yo creo que no puede ser de otra forma, hay que hacerlo en términos probabilísticos. Este gráfico, si me va a permitir, le voy a dedicar un minuto porque lo vamos a ver varias veces en la presentación y no es evidente. Este es un gráfico en el cual lo que se presenta en el gráfico de la parte de arriba, de la derecha, lo que tienen es la evolución del saldo de las necesidades o capacidad de financiación, en este caso del déficit de administraciones públicas en relación del PIB, evaluado trimestralmente, siempre arrastrando 4 trimestres hacia atrás. Esto es una forma no estándar de verlo si ustedes miran informaciones que presenta, por ejemplo, el Ministerio, pero nosotros pensamos que es la forma de ver bien la evolución en el tiempo dentro del año. Y a partir de ahí, para el año 17, lo que tienen ustedes es ese punto blanco sería una trimestralización del objetivo del 3,1, como tiene que ir alcanzándose con un perfil estacional para el conjunto del año 17, y esa, como se conoce en la literatura, gráfico de abanico, un gráfico de abanico, lo que da es la masa de probabilidad basado en todos los instrumentos que utilizamos en la IREF para ver esa probabilidad. Y ven que estamos dentro de la parte más oscura, que es donde hay una masa de probabilidad más grande, y por lo tanto el objetivo es factible para nosotros. Con nuestra métrica el objetivo del 3,1 es factible. Dicho esto, decimos también que es exigente porque, si se fijan, pues está un poquito en la parte un poquito más alta. Si uno le quiere sacar un poco de punta, se fijaría que está casi en el límite del rango intercuartil que aparece aquí entre 40 y 60. Nosotros, a partir de aquí, todos los trimestres e incluso con algunos instrumentos todos los meses, vamos a hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria con esta métrica, viendo cómo se mueve dentro de esta banda tanto ingresos como gastos. Aquí abajo tenemos exactamente la misma métrica, pero para los recursos y para los empleos del conjunto de administraciones públicas. Es decir, que al final la banda de déficit es la agregación de las dos con un ajuste de covarianzas. Si se fijan aquí, también estamos dentro en los recursos, es decir, en los ingresos, estamos dentro de la banda, pero estamos en la parte, es decir, digamos, los ingresos en relación al PIB que sustentan el objetivo del 3,1 según el plan presupuestario que se presentó a finales de año, está dentro de la rango intercuartil, pero un poquito en el límite. Es decir, es factible, pero es digamos, objetivos de ingresos ambiciosos, yo como los calificaría. El gasto, como ven ustedes, tiene mucha menos incertidumbre, y la verdad es que en España la fuente fundamental de incertidumbre está en los ingresos, asociados a toda la volatilidad macroeconómica y a la valoración de impactos normativos de distinta naturaleza. En el gasto, como ven, la incertidumbre es pequeña y esto habla bien, digamos, de
la ejecución de los presupuestos por el lado del gasto de las distintas administraciones públicas, porque esto quiere decir que nosotros, porque esto refleja un poco los errores pasados y la evaluación que hemos hecho del comportamiento del gasto en el pasado, como ven, la incertidumbre del gasto es pequeña, está dentro de bandas, está un poquito en la parte de abajo de lo que es la banda de proyección. Todo eso nos permite concluir que este objetivo, el 3,1, a diferencia, es decir, si hubieran ustedes, permítanme, si hubieran ustedes visto el informe de justo hace un año, que ya lo hicimos con esta métrica por primera vez, verían que la conclusión era diametralmente opuesta. El año pasado hubieran visto el objetivo era el 2,8, les recuerdo el primero que se evaluó por estas fechas, hubieran visto estos puntos completamente fuera de la banda. Y la parte de ingresos también, de recursos, de ingresos, completamente fuera de la banda. Este año nos hemos encontrado con un conjunto de presupuestos que tienen un grado de verosimilitud mucho mayor de lo que hemos visto en los últimos años. Y esto es lo que sale utilizando exactamente la misma métrica y la misma metodología de años anteriores. ¿Dónde están algunos de los problemas? Porque, como saben, la labor de la AIREF es sacar problemas, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a profundizando en lo que hay detrás, vamos a ver algunos problemas. Bueno, el primer problema está en cómo se distribuye esto entre los distintos subsectores. Lo que tienen ahí en ese gráfico es exactamente lo mismo que hemos visto antes, pero para cada uno de los 4 niveles subsectores de la Administración. La Administración central, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y el agregado de corporaciones locales. La verdad es que cuando uno mira de nuevo esos gráficos y ve la senda de puntitos, verá que aquí ya no está tan... El cumplimiento agregado no se traslada en términos de cumplimientos claros o de las distintas administraciones. ¿Y esto por qué es? Básicamente ven que en el caso de la Administración central el objetivo del 1,1 se ve muy en el límite de la distribución de probabilidad, el de la Seguridad Social se ve prácticamente fuera, el 1,4, las comunidades autónomas, en cambio, tienen un objetivo que nosotros pensamos que se va a cumplir después de ver todos sus presupuestos que se analizan hoy. Quien esté interesado puede ver una ficha incluso de cada comunidad autónoma en nuestra web y en nuestros informes, analizando exactamente el presupuesto de cada comunidad autónoma. Vemos que agregadamente están en el centro de la banda de nuestra distribución de probabilidad. Y aquí, y esto es muy importante, las corporaciones locales, cuyo objetivo es de estabilidad, es el 0, nuestra banda de proyección nos lleva a un resultado muy similar al 0,6, 0,7 de superávit que se ha tenido este año. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que una vez que tienes el objetivo del menos 3,1%, cuando lo declinas a nivel de cada una de las administraciones, la consistencia con los presupuestos y con los esfuerzos relativos que tiene que hacer cada subsector y la capacidad de financiación y sus necesidades de gasto por las competencias se desajusta. Y, por lo tanto, nosotros insistimos mucho en la importancia de esta fijación, que esta fijación de objetivos sea realista y creíble. Y permítanme recordarles que esta distribución de objetivos que estamos viendo aquí entre los 4 sectores fue aprobada por ustedes recientemente. Yo creo que sería conveniente que esta discusión se hiciera de una forma, digamos, más sustantiva. ¿Y por qué insisto en esto? Porque después estos son reglas, en principio, para cada uno de los subsectores. Y si lo declináramos para cada comunidad autónoma o para cada ayuntamiento, son reglas de obligado cumplimiento, que en principio la Ley de Estabilidad establece que si no se cumplen puede haber sanciones y hay toda una batería de requerimientos y de exigencias coercitivas. Como algunos de estos objetivos no son realistas en su planteamiento original, ¿qué ocurre? Que después la ley no se termina no cumpliendo o se aplica de una forma laxa. Y terminamos, nosotros, por ejemplo, la autoridad independiente tiene por ley la obligación, cuando vemos un riesgo de incumplimiento, de pedir medidas correctivas o coercitivas. Entonces, cuando nosotros partimos de unos objetivos que no son realistas, esto complica todo. Porque además, si además agregadamente esto
se cumple, pues es que es realmente innecesario. ¿Dónde está el problema aquí? El problema fundamentalmente está en fijar un objetivo de estabilidad para las corporaciones locales cuando sabemos que las corporaciones locales consistentemente tienen grandes superávits. Para cuadrar todo esto hay que ser muy exigente con los objetivos de otros subsectores. En el pasado, en los últimos años, lo era más con las comunidades autónomas. Ahora está siendo objetivos realmente muy, muy exigentes, como vemos aquí, para la Administración central y para la Seguridad Social. Entonces, ¿qué ocurre? Que después el marco que nos hemos dado de disciplina, precisamente por esta fijación de objetivos que no es realista, pues plantea problemas. Plantea problemas que nosotros pensamos que serían subsanables y todo el proceso presupuestario tendría mayor credibilidad internacional incluso si simplemente a las corporaciones locales se les fijara un objetivo que se acorde con lo que sale de su regla de gasto, que es una regla que tienen que cumplir y que están cumpliendo además todos los ayuntamientos. Entonces, hagamos consistente el objetivo de estabilidad con los objetivos que deducen de las otras reglas que son igualmente vinculantes y con la misma jerarquía según la ley de estabilidad. Para nosotros este es el principal problema que hay y, desgraciadamente, con unos objetivos que este año son factibles, exigentes pero factibles, cuando lo declinamos a nivel de cada administración. Vamos ahora a ver la Administración central por el lado del gasto. Es decir, yo creo que me salta una. Está bien. No, perdonen que es que me está... No sé, lo que yo veo aquí, ¿dónde estoy? ¿Hay algún problema de...? Vale. No se mueve, ¿verdad? Es que va muy lento. Vale, estamos mirando Vamos a mirar ahora por el lado de los ingresos, el Estado, con un poquito más de detalle. Ingresos y gastos. Aunque agregadamente las proyecciones de ingresos que aparecen en los presupuestos de la Administración central son factibles, cuando miramos la composición por instrumentos o por modalidades de ingresos, hay algunas desajustes. Aquí, estas informaciones, el mismo tipo de gráfico, pero es información de caja, no de contabilidad nacional, porque aquí hay problemas que ya les he transmitido en alguna ocasión sobre los ajustes de contabilidad nacional, y después son datos mensuales, con lo cual ya estamos incorporando el arranque del año 2017. Empecemos por el IRPF. El IRPF, como ven, llevamos estabilizados en torno al 6%, 6,5% del PIB, es decir, el IRPF se está recaudando más o menos en ritmo con el crecimiento nominal de la economía, que puede estar en este momento en torno al 4,5%, por ahí entre 4 y 5% según los trimestres, y básicamente está creciendo a ese ritmo. La proyección en el presupuesto supone una aceleración de ese ritmo de recaudación con el IRPF que, como ven, sale fuera de nuestras bandas. Nuestras bandas permiten alguna aceleración, pero no tanta. Y, de hecho, nosotros pensamos que en nuestra parte central, lo que sale de nuestros modelos y los análisis que compartía el otro día con ustedes, con algún detalle, compartía, pues, que nosotros pensamos que precisamente por el entorno de baja inflación, que es altamente deseable para la economía, en cambio, y esto es conocido, digamos, en los estudios comparados, la recaudación por el IRPF no va a tener esas ganancias cíclicas que en el pasado tuvo, y así estamos viéndolo con los datos incluso de los primeros meses del año. Por lo tanto, la proyección del IRPF, como ven, es algo optimista en el presupuesto. En cambio, la proyección del IVA es muy realista, incluso algo prudente, ve que está por la parte de abajo, los puntitos blancos del punto central de nuestra banda. E incluso este año la proyección del impuesto de sociedades, con todas las dificultades que tiene este impuesto de proyección, porque aquí hay muchos más comportamientos de los agentes que tributan, que se ajustan al entorno normativo, aún así nos parece que la proyección es ajustada a nuestras proyecciones, no es una proyección prudente. Agregadamente, aunque en IRPF la proyección es optimista, cuando miramos al conjunto de todos los impuestos, esto se neutraliza un poco y nos permite concluir que este año, por el lado de los recursos, deberíamos estar en línea con lo presupuestado o podemos estar ligeramente por debajo de lo presupuestado, pero no de una forma
tan destacada como desde luego hemos tenido en ejercicios anteriores. Por el lado del gasto, como veíamos, el lado del gasto, aquí tenemos de nuevo el mismo gráfico para la Administración Central, en el cual vamos viendo la evolución del gasto en relación del PIB. Aquí tenemos la línea sólida, es la parte conocida, y después tenemos la banda en cuestión y después tenemos los puntos. Tengo que decir que aquí estos puntos blancos son una proyección nuestra de la AIREF, porque en los presupuestos de este año no vienen los ajustes de contabilidad nacional para enlazar esto con estos datos de contabilidad nacional con contabilidad presupuestaria. Algunas frases sobre gastos. La proyección de intereses que está en el presupuesto es conservadora. Esto es un patrón que hemos visto que es habitual. No ocurre con otras partidas, pero normalmente hay proyecciones conservadoras en lo que es el coste de intereses de la deuda para el escenario central de tipos de interés que está, digamos, en el cuadro macroeconómico y que nosotros pensamos que es razonable, y lo que está la expectativa de mercado. Realmente tenemos una proyección y probablemente hay un poquito margen, es decir, probablemente, y eso ya ha ocurrido en los últimos años, el gasto en intereses termina estando un poquito por debajo de lo que realmente están presupuestos. En el caso de un tema que se ha destacado del gasto en defensa, la verdad es que estos créditos no tienen un impacto presupuestario. Nosotros ya recomendamos hace 2 años mayor transparencia en el tratamiento de los créditos asociados al gasto en defensa. Esto se ha incorporado este año, es un tema más contable, por así decirlo, que sustantivo, y por lo tanto no vemos, por aclarar, un impacto significativo. Inversiones. Bueno, la verdad es que se está ejecutando bien los presupuestos de inversiones en todas las administraciones, que son declinantes, pero aquí sí me gustaría llamar la atención, sobre todo cuando uno mira para los próximos años. Como saben ustedes, la AIREF no se pronuncia normativamente sobre lo que ustedes deciden en este Parlamento y en los parlamentos regionales sobre la estructura de ingresos y gastos, pero cuando se hacen proyecciones a medio plazo nos da la sensación de que los niveles de inversión ya, el ajuste se ha hecho mucho en el lado de la inversión, y por el lado de la inversión estamos tocando ya límites que probablemente no puedan irse mucho más allá en términos de ratio respecto a PIB en inversión pública. Estamos en niveles prácticamente los más bajos de la Unión Europea en este momento. Y además, y esto es importante recordar, España, como ha invertido muy por encima del resto de los países europeos en inversión durante los últimos, yo diría, 20 o 25 años, esto ha sido sistemático en todas las legislaturas, hasta que llegó la crisis, como resultado de eso, España tiene un stock de capital muy alto. Y recuerden que esta inversión es inversión bruta, no inversión neta. Por lo tanto, aquí está todo lo que es el mantenimiento de las infraestructuras ya existentes. Cuando miramos estimaciones internacionales, por ejemplo, de depreciación de capital fijo, probablemente estemos ya cerca de los límites en el cual la inversión bruta se tiene que destinar a esto, y el espacio para nueva inversión es muy limitado. Dicho hecho, España tiene un stock de capital muy alto, pero sí nos parece que desde el punto de vista puramente de la factibilidad hacia adelante de seguir reduciendo el ratio de inversión, lo vemos complicado. De hecho, ya se está estabilizando en este año, ya se está estabilizando. Pero a efecto de proyección hacia adelante. Y finalmente, nos parece que las partidas más importantes, por ejemplo, de remuneración de asalariados, clases pasivas, etcétera, son consistentes. Es decir, las proyecciones de gastos que hay en el presupuesto son consistentes con las estimaciones internas de la AIREF. Por eso ven que la proyección de gasto está dentro de nuestra banda, aunque un poquito, precisamente por estas cosas que he dicho de la inversión, va a resultar muy ajustado. Es decir, el presupuesto de gasto es un presupuesto muy ajustado. En el caso de la seguridad social, el objetivo del menos 1,4 ya está mucho más acercado a la realidad, pero por el problema que decía yo de los ayuntamientos, sigue siendo un objetivo que nosotros pensamos que tampoco se va a cumplir este año. Y no se va a cumplir. Claro, la seguridad social se enfrenta a un problema imposible para ellos, y es que tienen que hacer un presupuesto por ley consistente con el objetivo del menos 1,4. Los gastos, como ven aquí, son muy determinísticos y hay muy poca margen, y entonces pues tienen que plantearse para cuadrar un objetivo de ingresos
que es muy difícil, de cumplir. Yo creo que tienen la obligación de hacer un presupuesto de ingresos para cumplir, pero es muy difícil porque eso depende también en forma muy determinante de la evolución, básicamente, de la masa salarial. Como ven, nosotros pensamos, y esto ya es relevante, que la reducción que ven aquí, sistemática, que se ha ido produciendo en los ingresos de la Seguridad Social respecto al PIB, se va estabilizando. Esta es nuestra banda de proyección, pero es muy difícil que consigamos esta recuperación que aparece en el presupuesto de la Seguridad Social. Está fuera de bandas. Aquí el problema está básicamente en que el objetivo de la Seguridad Social es excesivamente exigente, el menos 1,4%. Pasamos a las comunidades autónomas. Simplemente el mapa, aquí tienen el mapa de cumplimiento. Agregadamente, las comunidades autónomas, sus recursos del sistema de financiación van a subir casi un 6% en el año 2017. Es decir, por el lado de los recursos, y teniendo en cuenta que además en muchas de ellas, no en todas, resultado de la recuperación económica, por ejemplo en toda la costa claramente, con el impulso turístico y la recuperación del sector inmobiliario, no solamente es que los recursos del sistema de financiación están yendo bien, crecen un 6% en el año 17, es que además sus propios ingresos también están yendo muy bien. Eso va a permitir que con un gran gasto que agregadamente con nuestra evaluación de sus presupuestos puede estar en torno al crecimiento del PIB, en torno al 4%, eso, y por lo tanto el ratio de gasto respecto a PIB en el caso de las comunidades puede estar básicamente estabilizado en el año 2017. Eso quiere decir que agregadamente el objetivo de las comunidades autónomas lo vemos que nuestra proyección está en línea con el objetivo del menos 0,6% para las comunidades autónomas. Dicho esto, hay diferencias significativas entre comunidades autónomas. En este mapa que ven ustedes aquí, lo que está es en distintos colores, gradaciones, la probabilidad de cumplimiento. Todavía hay 3 comunidades, las que están en color más intenso, cuya valoración nuestra de sus presupuestos es de cumplimiento muy improbable, es decir, no van a cumplir, vamos, para entendernos. Y todavía hay algunas cuyo cumplimiento es improbable, la trama más intensa a continuación, y así sucesivamente. Lo que está ocurriendo para que agregadamente esto sea consistente con el cumplimiento del objetivo de todas las administraciones es que algunas de las comunidades más grandes, que pesan más en el objetivo agregado y que tenían mayores problemas de desviación, algunas de estas comunidades están acercándose al cumplimiento del objetivo. Singularmente, comunidades que en el pasado se desviaban bastante e impactaban mucho en el agregado, como Cataluña, que vemos que ya nuestra valoración es que el objetivo es factible de cumplimiento en el año 2017, o Valencia, que ya no es muy improbable, solo improbable, hacen que el agregado se pueda cumplir. Después, hay muchísimos detalles para cada comunidad autónoma, hay heterogeneidad de comportamientos y si quien tenga curiosidad, y de hecho nosotros interaccionamos con cada una de las comunidades autónomas, mandamos recomendaciones a cada una de ellas y tenemos una relación con ellas que trasciende obviamente a lo que aquí se puede discutir, pero quien esté interesado lo tiene en nuestros informes. Y con los ayuntamientos estamos ya mirando estos 17 que aparecen en esta tabla, más las 3 diputaciones y 2 cabildos, y un cabildo de Tenerife y el Consejo Insular de Mallorca. Aquí lo que tienen esta es la fotografía del año 16, cómo han terminado el 16 respecto tanto al objetivo de estabilidad, y aquí estamos mirando también la regla de gasto, porque como saben, en el caso de los ayuntamientos, la regla verdaderamente vinculante, la que condiciona la evolución presupuestaria, tiende a ser la regla de gasto. Estos tics o cruces indican nuestra valoración de si los presupuestos de cada ayuntamiento están orientados o no a cumplir las distintas reglas. Los detalles pues los dejo. Pero agregadamente, y sobre todo cuando miramos los ayuntamientos más pequeños, que son los que están teniendo más cuyo gasto está incluso por debajo del que viene de la regla de gasto, terminamos teniendo superávits, y también lo pensamos que para el año 17 en línea con lo que ocurrió en el año 16. La deuda pública, y con esto ya casi termino, la deuda pública del año 17, a nosotros nos parece que objetivos anuales de deuda pública no son muy relevantes, pero bueno, hay un objetivo, pensamos que se puede cumplir. Lo importante es mirar, como siempre que miramos la deuda pública, al anclaje a largo plazo que nos puede llevar.
Recordemos que el objetivo es el 60% a largo plazo. Esta es la proyección que nosotros hacemos si se llegara a la estabilidad presupuestaria en los horizontes que están previstos en los compromisos de España con Europa, pero llamo la atención de que si siguiéramos con un déficit primario como el que tenemos en este momento, pues la deuda sería a medio plazo. Si no avanzáramos hacia la estabilidad presupuestaria, la deuda se nos iría yendo, porque el PIB no va a crecer a tasas tan altas, probablemente como está creciendo en este momento indefinidamente. España no tiene un crecimiento potencial del 3%, esto es difícil no hay forma de sustentarlo. Puede tener crecimientos potenciales mayores de los que dicen muchos organismos internacionales, pero desde luego no el 3%. Entonces, esto hace que la deuda pues, se nos pueda ir un poco. Y después también tenemos un escenario de tipos de interés que podría ser peligroso a medio plazo con ese nivel de deuda, que es el que tenemos aquí. Por tanto, cada vez que hablamos de deuda, yo creo que es importante, aunque haya un objetivo anual que es del 99%, aquí dos reflexiones. Una, lo importante que es mirar las trayectorias de sostenibilidad a largo plazo, uno. Y dos, y esto también es algo que tiene que ver con ustedes, señorías, tenemos un objetivo de alcanzar el 60% en la Ley de Estabilidad en el año 2020, que, como comprenderán, no se va a cumplir, y no es bueno tener leyes vigentes con objetivos imposibles. No es bueno. Y nosotros es una recomendación que llevamos haciendo, es decir, el mantener cosas que no sirven para la disciplina no es una buena práctica ni ayuda a la credibilidad general del marco de reglas fiscales. Y finalmente aquí lo que como saben, la labor de la AIREF, y con esto termino, es hacer recomendaciones a las distintas administraciones públicas para que mejoren el proceso presupuestario, para que el marco fiscal que tengamos sea cada vez más creíble, más sólido y redunde, por lo tanto, en la confianza que los inversores internacionales tienen en la economía española. Por eso aquí nosotros vamos a seguir insistiendo en los distintos frentes en los cuales el marco presupuestario puede mejorarse. En los informes que publicamos hoy hay muchas recomendaciones. Cada recomendación después yo la dirijo por carta a cada uno de los responsables de cada administración con un nivel más de detalle y un carteo bilateral, pero que en sustancia refleja lo que aparecen en nuestros informes. Primera recomendación, que como no puede ser de otra forma, y esto sí que es algo que también termina como tal, la distribución vertical de objetivos tiene que aprobarse por el Parlamento Nacional, es la distribución de objetivos. Los objetivos tienen que ser realistas y tienen que estar bien fundados a nivel de cada uno de los 4 subsectores. Tienen que tener en cuenta las necesidades efectivas de gasto que tiene es decir, si la Seguridad Social tiene que pagar las pensiones que tiene que pagar y tiene el sistema y tiene los ingresos que tiene, con la capacidad que tiene de hacer cosas a un horizonte dado, fijemos el objetivo consistente con eso. Y con la regla de gasto que también está presente en nuestro modelo de disciplina. Por todo ello, nosotros volvemos a recomendar que se eviten inconsistencias en la fijación de objetivos de los distintos subsectores con el agregado que se acuerda con las autoridades europeas. Este año es un caso bastante paradigmático en ese sentido, porque además el objetivo agregado es alcanzable. Es un objetivo que, dado el fuerte crecimiento de la economía y la recuperación nominal, digamos, las variables nominales, a diferencia de otros años, este año es algo que es factible. A la Administración Central. A la Administración Central estamos diciendo mejorar, digamos, la información que debe permitir a todos, a la AIREF, pero también a todos los que quieran evaluar los presupuestos, hacerlo de una forma adecuada. Eso es crucial, que los presupuestos generales del Estado incorporen información sobre los ajustes de contabilidad nacional, que no vienen este año. Es importante incluir información sobre aquellas entidades que no son parte de la Administración Central, pero que después entran en lo que entendemos en términos de contabilidad nacional. Por ejemplo, pues, les voy a decir yo, el Fondo de Garantía de Depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos consolida
dentro de lo que es el perímetro y no tenemos información del Fondo de Garantía de Depósitos. Pues hay que pedir y exigir, por ejemplo, es un ejemplo, que el Fondo de Garantía de Depósitos tenga cuando se analiza esta información también esté la del Fondo de Garantía de Depósitos. Y tenemos que seguir insistiendo que hay que elaborar los presupuestos. Todo esto sería mucho más sencillo si los presupuestos se realizaran en términos de contabilidad nacional. Y medidas preventivas. Como vemos, el presupuesto del Estado es exigente, va muy justo, tanto en ingresos como en gastos. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento muy continuado de si, y sobre todo con lo que ha pasado en otros años, hay que evaluar de una forma muy estrecha la recaudación mes tras mes con técnicas adecuadas, y nosotros lo vamos a hacer. Es decir, la AIREF va a hacer una evaluación este año mensual de la evolución tributaria para ver si va en línea con nuestros instrumentos y nuestros modelos, y vamos a ir ajustando mensualmente a un objetivo de final de año. Y yo creo que, y esta es una reflexión que tiene que ver de nuevo con un cambio en la Ley de Estabilidad. La Ley de Estabilidad tiene una exigencia muy grande, digamos, de rendición de cuentas por parte de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que yo creo que está permitiendo pues, una corrección, a veces no tanto como uno desearía, de determinadas desviaciones. Nos parece que la Ley de Estabilidad debería llevar al Estado a un parangón similar, es decir, que la rendición de cuentas por parte de la Administración central debería estar en la Ley de Estabilidad equiparada con la que tienen otras administraciones. Dicho de otra forma, habría que dar ejemplo en rendición de cuentas por parte de la Administración central, y eso es algo que nosotros llevamos planteando hace tiempo y que volvemos a insistir en este momento. Respecto a la seguridad social, pues aquí estamos a lo que diga el Pacto de Toledo, por supuesto, ¿no? Yo creo que ahí estamos esperando. Nosotros, desde que la AIREF existe, nuestra primera recomendación fue, y yo creo que todavía no estaba en el foco, es decir, hay que buscar un equilibrio financiero de la seguridad social, y eso hay que hacerlo, lógicamente, en el Pacto del Marco de Toledo. Esto urge. Comunidades autónomas y corporaciones locales. Aquí la casuística es muy grande. Yo me voy a detallar en aquellas comunidades que tienen más problemas. Cantabria, Extremadura y Murcia son las tres comunidades cuyos nosotros pensamos que no van a cumplir. Vamos, que el objetivo es muy improbable de cumplimiento, y ahí nos parece que lo más razonable, porque podríamos tirar de la Ley de Estabilidad y sacar medidas correctivas y tal. Miren, tal como está el sistema de financiación, tal como está todo pendiente, lo que hay que hacer es objetivos, sendas realistas, plurianuales, para que estas comunidades de una forma factible puedan volver al objetivo que se ha planteado, y olvidarnos de estos objetivos iguales para todos los años que se acuerdan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte de las comunidades autónomas y el Estado, que no son factibles. Bueno, pues para estas tres, concretamente para estas tres, en la fijación de objetivos sería conveniente fijar sendas realistas con esfuerzos aceptables. Que Valencia y Cantabria tienen una situación más particular. En el caso de Aragón, todavía no tienen ni siquiera, yo creo que no tienen ni siquiera presupuesto inicial. Estamos todavía en una etapa más temprana, y aquí les estamos diciendo pues que con la información que hemos visto, Aragón tiene que concretar algunas cosas más. Y después, bueno, para la regla de gasto y deuda, pues seguimos insistiendo en que los presupuestos tienen que tener más información para que nosotros y ustedes puedan evaluar el cumplimiento no solamente de la regla de estabilidad, sino de la deuda a horizontes suficientes y de la regla de gasto. Yo creo que también, que aunque no lo tenemos aquí, solemos insistir en lo que no está en el presupuesto, los pasivos contingentes, las posibles nuevas deudas que nos puedan surgir en el futuro. Yo creo que la tendencia internacional, y aquí las recomendaciones de los organismos internacionales son claras y hay países que se están moviendo, es que ya no tenemos que quedarnos solo en mirar el presupuesto anual. Tenemos que hacer una evaluación de los riesgos fiscales a medio plazo, dónde nos pueden venir los sustos o las ventajas, normalmente son sustos, y esos sustos tenerlos bien aquilatados. Y esto es algo donde hay mucho margen de mejora. Muchas gracias, presidente, señorías. Muchísimas gracias, señor Escrivá. En fin.